lo primero de todo que quiero es agradecer a los organizadores que me hayan dado esta oportunidad de poder venir a compartir con todos la reflexión que se nos pide, con todos los que están sentados aquí a esta hora efectivamente tan compleja, después de comer, y particularmente satisfecha porque veo que hay muchísima gente joven. Y eso pues a mí la verdad es que me anima, porque veo que esta profesión nuestra, esta profesión de todos, que requiere tantísimo sacrificio durante el tiempo de preparación y de entrenamiento, pues todavía hay gente con ilusión como para embarcarse en ella, a pesar de que el presente pues sea tan incierto, ¿no? Yo espero que el futuro sea mucho más esperanzador, pero el presente la verdad es que es incierto. También estoy muy contenta y hasta un poquito apabullada porque, claro, los currículum o currícula, como sea más ortodoxo decir, de las personas que están aquí sentadas conmigo, pues son tan apabullantes que la verdad es que da un poco de pudor, ¿no? El compartir la mesa. Pero bueno, en cualquier caso, para mí es una satisfacción, estoy muy agradecida. No sé si entre el auditorio hay personas que tengan responsabilidades, porque me imagino que, por lo menos yo, no sé, el resto de las personas que me acompañan en la mesa, yo sí que he enfocado un poco mis palabras desde el punto de vista, como nos sugería el presidente, de los que contratábamos. Yo digo contratábamos. El presidente ha dicho de los que contratan. Yo digo contratábamos a muchos ingenieros lo que demandamos, ¿no? Lo que consideramos que esos ingenieros tienen que ofrecernos para poder desempeñar las tareas que tenemos la responsabilidad de acometer, ¿no? Entonces, sí que me gustaría, que era lo que quería decir, es que me hubiera gustado, no sé si habrá en el auditorio personas con responsabilidades a la hora de influir en los planes de estudio y en la formación de los ingenieros del futuro, porque no cabe duda que la solución al problema que pudiéramos tener, pues empieza sin lugar a dudas ahí. Luego hay otras oportunidades para reconducir las cosas, ¿no? No todo es la formación de base, hay otras formaciones complementarias que también tienen su importancia. Pero no cabe duda que el principio de la solución empieza en la formación básica que reciben los ingenieros en la universidad, ¿no? Y por eso a mí me gustaría que también aquí estuvieran algunas personas de responsabilidad. No sé si voy a ser muy original en lo que os voy a decir, probablemente no vaya mucho más lejos de obviedades que a todo el mundo se hayan ocurrido, pero es que realmente la realidad es muy simple, o sea, es compleja, pero una vez que se aplica el método cartesiano y que se despeja el panorama, la realidad es muy simple y los problemas, la verdad, es que son también sencillos y suelen tener soluciones fáciles si somos capaces de despejar el panorama, ¿no? Como estaba diciendo. Entonces, yo lo primero que me planteé cuando recibí la invitación y vi el programa que se planteaba, pues fue decir, bueno, voy a buscar en el diccionario de la Real Academia de la Lengua cuál es el significado de la palabra ingeniero. Porque a lo mejor, viendo el concepto que tenemos de lo que es un ingeniero, pues a lo mejor podemos por ahí empezar a despejar ese panorama, ¿no? Y el diccionario de la Real Academia, que yo me he permitido, por razones obvias, modificar ligeramente, dice que el ingeniero es la persona que discurre con ingenio las trazas y modos de conseguir o ejecutar algo. Y entonces, bueno, pues habrá que ir a ver lo que es el ingenio, ¿no? Y el ingenio dice que el diccionario, de nuevo me he permitido hacer una ligerísima corrección, es la facultad de la persona para discurrir o inventar con prontitud y facilidad. Por lo tanto, yo creo que la primera respuesta a lo que se nos plantea es que la base formativa del ingeniero tiene que ir encaminada a dar respuesta o a plantear un perfil que justifique esa definición. Es decir, los ingenieros tienen que tener una capacidad de analizar problemas, de diagnosticarlos y de formular soluciones.
nos encontramos en unos momentos de transición y de cambio en los que necesitamos personal altamente cualificado y que tengan un papel multidisciplinar. Pero claro, dentro de ese papel multidisciplinar, el perfil técnico, estamos hablando de ingenieros, es absolutamente esencial. Tiene que ser la base, el núcleo duro de la formación. En la Administración General del Estado, en nombre de la cual yo me permito en estos momentos hablar, nos enfrentamos a muy distintos tipos de problemas. Nos vemos abocados a aportar soluciones técnicas más allá de lo que es la mera supervisión o gestión o planificación de proyectos. Tenemos que aportar nuestro enfoque en una diversidad enorme de proyectos y de actividades, de gestión económica, de recursos humanos. Tenemos que hacer siempre desarrollos legislativos en cuya base tiene que estar ese aspecto técnico que necesariamente esa ley, ese Real Decreto tiene que recoger. Hay que elaborar planes, hay que elaborar estrategias, hay que negociar con agentes públicos y con agentes privados. En definitiva, tenemos que aportar un conocimiento técnico y una capacidad de aportar soluciones. En el caso del ministerio en el que yo he desempeñado la mayor parte de mi vida profesional, tenemos tal amplitud de áreas que abordar que es muy difícil el tener personas que sean capaces de responder a esas necesidades en su totalidad. Es decir, necesitamos una base mínima, pero también necesitamos un cierto grado de especialización. Si la base es demasiado amplia y no somos capaces de abordar específicamente los problemas técnicos, no damos respuesta a lo que se espera de nosotros. Si, por el contrario, somos demasiados especialistas, nos vamos a tener que mover en terrenos que no conocemos. Por lo tanto, tenemos que guardar un cierto equilibrio entre un aspecto y lo otro. Como decía, el conocimiento técnico es sin duda la base de todo. No podemos olvidarnos de que somos ingenieros. Hay mucha oferta de titulaciones y no podemos ser todos iguales. Hay mucha oferta de ingenieros. Ahora parece que hay una cierta, no sé cómo decir, un cierto interés o una cierta orientación a colgar, a anteponer la palabra ingeniero a titulaciones muy diversas. Yo creo que los ingenieros nos tenemos que distinguir por esa formación técnica, ese conocimiento técnico profundo. Y ese conocimiento técnico profundo, que tiene que tener una base, como he dicho antes, multidisciplinar, tiene que enfocarse a la solución de problemas, a la capacidad de planificar, organizar y dirigir sistemas productivos, al diseño, proyecto y ejecución de infraestructuras. Tiene que estar absolutamente vinculado con el mundo de la investigación y de la innovación, porque es importante que el ingeniero sea capaz de incorporar los últimos conocimientos que existan en la materia de que se trate a su capacidad de resolver esos problemas. Al mismo tiempo, tiene que tener otras habilidades, el ingeniero. Tiene que ser capaz de ver la clave jurídica de algunos aspectos. Insisto en que yo vivo en la administración se comunica con la sociedad a través de disposiciones y los ingenieros tienen que ser capaces de tener unas mínimas habilidades para poder trasladar a esas disposiciones las soluciones que ellos planteen, ¿no? Tiene que ser capaz, obviamente, y casi me da vergüenza hasta decirlo, pero tengo la obligación de recordarlo, tienen que ser capaces de manejar todas las herramientas que el mundo de la tecnología, de la información y de las comunicaciones pone a nuestra disposición. No digamos ya los idiomas. Tiene que ser capaz de comunicar las soluciones que se imaginan para los problemas que se les plantean. Y tiene que tener destreza para comercializar esas soluciones. Tiene que tener capacidad para vender esas soluciones. No basta con que seamos capaces de imaginar soluciones, sino que tenemos que ser capaces de transmitirlas y de convencer a quien nos tiene que escuchar de que esas soluciones son las idóneas. Vender las soluciones.
Otro de los aspectos que se nos proponía en el programa era ver qué competencias considerábamos que deberían reforzarse en el proceso formativo. Bueno, pues yo creo que es muy importante reforzar la capacidad gerencial. Creo que es importantísimo el sembrar la inquietud de la formación permanente y de la actualización permanente de los conocimientos. Creo que es importantísimo el reforzar las capacidades técnicas con la capacidad de análisis económico. No podemos olvidarnos, como ingenieros que somos, de que no basta cualquier solución, sino que es precisa una solución que además tenga en cuenta el coste económico. Me he referido antes a las habilidades comerciales, me he referido antes a los idiomas, me he referido antes a las herramientas TIC y, por lo tanto, no voy a insistir. Pero sí que me gustaría, precisamente por trabajar donde trabajo, el hablar también de un aspecto en el que yo creo que es muy importante que se amplíe, que se refuerce, que se considere. Si estamos hablando de la movilidad, si estamos hablando de la capacidad de internacionalización, no hay más remedio que reforzar nuestro conocimiento en todos aquellos aspectos que nos permitan poner de manifiesto, ser factor coadyuvante en la internacionalización. Todos aquellos conocimientos que vayan enfocados a profundizar en organizaciones de tipo internacional, tratados internacionales, organizaciones, cooperación internacional, pueden ser clave a la hora de abrir nuevas perspectivas de futuro. Y creo que es una faceta que quizá no se haya cuidado hasta el presente convenientemente. En cuanto a las perspectivas futuras, yo veo que tenemos que trabajar en dos ámbitos clarísimamente. Desde un punto de vista de lo que sería la movilidad geográfica, insisto en lo que acabo de decir. Me parece que no debemos perder la perspectiva que tenemos de trabajo. Tenemos la suerte, como españoles que somos, de tener un mercado amplísimo en Iberoamérica, que no sé si hemos sido capaces de utilizar y de trabajar en toda la intensidad que se nos ofrece, y para ello necesitamos reforzar esas capacidades que decía de conocimiento, de conocimiento y de posibilidades que se nos ofrecen en las distintas organizaciones internacionales que están trabajando. El área de la cooperación al desarrollo ofrece muchísimas oportunidades. Yo he tenido ocasión de viajar por algunos países de Iberoamérica y he sentido una sana envidia cuando he visto cómo algunos países que en principio deberían haber tenido dificultades superiores a nosotros para penetrar, han sido capaces, a través de proyectos de cooperación, de abrirle paso a empresas suyas y aprovechar filones de proyectos de cooperación que su país estaba financiando, pero que en definitiva los principales beneficiarios de esa financiación eran empresas de su país, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Francia, por decir un país próximo, ¿no? ¿Cómo es posible que nosotros no hayamos sido capaces de aprovechar esa cultura común que tenemos, ese idioma, ese patrimonio común que tenemos, esa proximidad, ¿no? Bueno, pues desgraciadamente es así, ¿no? Y creo que ahí tenemos una amplísima posibilidad que cubrir si somos capaces de formarnos y de poner de manifiesto las oportunidades que se pueden plantear ahí. Y luego, por otra parte, yo creo que, habida cuenta de la enorme variedad de ámbitos de trabajo que tenemos, yo estoy pensando, desgraciadamente no soy capaz de despegarme, ¿no?, de lo que yo hago todos los días. Estoy pensando en lo que nosotros hacemos, lo que los agrónomos hacemos. Tenemos tal diversidad de temáticas, de campos, de temas de actividad, que a veces el bosque no nos deja ver los árboles. Efectivamente, el conocimiento técnico de base es importante, pero necesitamos especializarnos. Hay muchos organismos internacionales especializados. Tenemos que conocerlos,
Si no los conocemos, no somos capaces de ver qué posibilidades se nos están ofreciendo. Necesitamos un mínimo, un barniz que nos permita entender esa forma de pensar, esa forma de trabajar. Yo recuerdo con auténtico horror, no sé si el presidente de Traxa compartirá esta reflexión, cuando me tuve que poner a estudiar la oposición para ingresar en el Cuerpo de Ingenieros Agrónomos. La primera semana yo dije, bueno, yo esto lo tengo que dejar, porque esto es una cosa, esto es imposible. O sea, yo esto no lo entiendo, yo no sé lo que quiere decir esta gente con estas palabras, yo no entiendo nada. ¿Esto qué es? Esto es ininteligible. Es cambiar una mentalidad fundamentalmente técnica y reemplazarla por una mentalidad pseudojurídica, porque lo que no podemos olvidarnos es que somos ingenieros, no somos abogados, ¿no? Pero hay que entender ese lenguaje, hay que entenderlo, porque si no lo entendemos, no podemos comunicarnos con uno de los principales proveedores de empleo, hasta el presente, que era la Administración, ¿no? Entonces, necesitamos ese barniz. No tenemos por qué renegar de ese barniz, sino que tenemos que considerar que nos hace falta para poder entender ese posible yacimiento de trabajo. No estoy pensando, como digo, solamente en lo que es la Administración española, sino en lo que se nos ofrece a través de otras administraciones, de organizaciones internacionales que, en definitiva, no dejan de ser otras variantes de la Administración. Y eso no nos debe dar a ninguno ni miedo ni pudor, ¿eh? Yo creo que tenemos que ser conscientes de que necesitamos ese bagaje. Por último, para terminar, ya no me enrollo más. Yo creo que es muy difícil que nos levantemos de aquí, de esta mesa, hoy, sin dedicar, aunque sea un par de palabras, al proceso Bolonia. Y a lo que el proceso de Bolonia ha hecho por los ingenieros. Bueno, yo tengo que ser institucional y por eso digo por los ingenieros y lo dejo ahí. Luego ya seguramente que en el auditorio habrá gente que diga otras cosas, ¿no? La verdad que bueno, pues el futuro, desde ese punto de vista, es incierto. Yo sí que digo, y lo digo a título personal, ahora no lo digo como directora general de Desarrollo Rural y Política Forestal, sino que lo digo como Begoña Nieto y como miembro de una asociación de ingenieros agrónomos del Estado. Yo creo que tenemos la obligación de trabajar todos para que no seamos profesiones en vías de extinción, sino para que seamos capaces de demostrar a la sociedad que hemos estado aportando a España en los últimos 50 años conocimiento, habilidades, capacidades, experiencia, y que eso justifica sobradamente que sigan existiendo determinadas profesiones y, en lo que es el ámbito de la Administración, determinados cuerpos específicos cuyo conocimiento es imprescindible en la Administración. Yo lo digo porque convivo diariamente con profesionales que, si desaparecen de la Administración, yo no sé quién va a ser capaz de hacer lo que están haciendo ellos. Entonces, dejo en el aire esa reflexión por si alguien más quiere coger ese relevo. Muchas gracias. Muchas gracias, Begoña.